Buenos días, amigos televidentes, bienvenidos a su programa Frente al Mundo en este 11 de julio del 2021. Una semana cargada de noticias negativas, vamos a llamarle así, al país, para el mundo. En el caso nuestro no debemos pasar por alto el fallecimiento esta semana del locutor Willy Rodríguez, director de La Z y de muchas emisoras más en el país. Ese fallecimiento pues enlutece a la locución dominicana. Un hombre lleno de salud todavía, con disponibilidad para seguirle dando a la República Dominicana. Buenos días, Campuzano. Buenos días, amigos televidentes, ¿cómo están ustedes? Como les reseña Carmona es un hombre como que usted lleva el pulso de la... A mí me gusta eso. Usted lleva como el pulso de la noticia y la cosa, y eso es muy importante. No, es que a uno le Eso es muy impactó importante. la muerte de Willy. Entonces, aunque uno no ha tenido el privilegio de trabajar con Willy, pero Sí, no, era un es fajador un ese hombre. fajador, un Ese hombre era un trabajador. fajador, Todo, entregado al periodismo todos esos inventos de programas a distancia y todas esas y la cosas, eso son cobertura. creatividad de Willy Rodríguez. Y ese dinamismo que le impregnaba a él a la radio. Aquí ha ido gente, o ha habido dos personas que con la radio han sido su generis. Uno es él y el otro era Teo Veras, Así es, que es un Teo Vera. creador. Ah, y también, yo no sé si usted recuerda al que lanzó a Hit 92. Ay, ¿cómo se me olvida? Que también que también estuvo en Supra, que fue el que lanzó a Supra y eso, uno haciendo un ejercicio, si se quiere, de recordar. Así es. Si se me acuerda el nombre ahorita se lo digo. Mira, tenemos, como decía al principio, muchas noticias y hay que arrancar con las noticias de Haití. Tenemos que el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, profundiza la crisis política de esa nación e incrementa la migración hacia la República Dominicana. Evidentemente que todo cuanto suceda en Haití nos hace daño a nosotros. Vamos a decir, si es positivo nos beneficia, pero si es negativo también nos perjudica. Y bueno, esa nación estaba retornando ya a, enrumbarse por la vía democrática, en el sentido de había hecho varias elecciones y electo presidente, pero con sus dificultades. En el caso de Jovenel Moïse, pues, uno de los problemas, los inconvenientes, que fue un presidente que ganó con un bajo porcentaje. Estamos hablando de alrededor de un 10% de la votación. Fue lo que él obtuvo para ganar en unas elecciones donde votó el 20% Tengo entendido que de un 10 a un 13. de la población. Y esa falta de respaldo se profundizó hasta el punto que tuvo que esperar 2 años para poder tomar posición, que era uno de los problemas, lo que trajo los problemas, porque la Constitución de Haití establece que el periodo inicia tan pronto usted es electo, aún no tome posesión. Y esa interpretación de la ley, pues entonces trajo problemas con los sectores que le adversaban y aunque todavía no ha surgido, esta muerte tiene pues autores intelectuales que deberán de aparecer en su momento. Mire, Haití es un torbellino de fuerzas que se manejan desde el punto de vista legal y desde el punto de vista ilegal, desde el punto de vista pacífico y violento, dependiendo del periodo. Y este es un periodo de mucha violencia y de mucha indefinición, de no institucionalidad en Haití. Yo decía cuando ocurrió esta muerte, yo puse un mensaje en Facebook y lo puse también en Instagram, donde yo preguntaba quién y por qué ordenó matar al presidente. Esa es la pregunta que se está haciendo todo el mundo, sobre todo porque ya en poco tiempo, en septiembre hay elecciones y él iba a salir del poder, él no se iba a reelegir. En consonancia con eso, el presidente Leonel Fernández publicó una información donde él señala que el magnicidio de Jovenel Moïse en Haití
parece de tipo personal. Y oigan esta reflexión que hizo Leonel ya el fin de semana, y qué bueno recalcarla, Carmona. Él dice que el expresidente, dice el expresidente dominicano mostró su extrañeza, porque los magnicidios se llevan a cabo generalmente en las calles, y rememoró el caso del John Fitzgerald Kennedy en los Estados Unidos y el del dictador Rafael Leonidas Trujillo, pero el de Moncáceres también. Moncáceres, ¿dónde apuñalan a Moncáceres? Camino, él venía desde como el Malecón, que era un camino, por aquí por donde está la Cancillería venía caminando, y el hijo de Luis Tejera con un movimiento le caen arriba así al presidente y lo matan, similar a lo de Trujillo, que fue la George Washington. Entonces, todo el mundo ha dicho aquí, a todo el dominicano que tú le comentas eso, te dice esa muerte está rara. Bueno, ¿y por qué involucrar a la familia, como de hecho salió la esposa, la primera dama, lesionado? ¿Por qué además utilizar 28 hombres armados, que eso es lo que se ha estado rumorando que participaron? Matarlo de 12 tiros a él. Vamos a ver un video del día, de la noche, de la operación que se ejecutó a las 12, a la 1 de la madrugada del miércoles pasado. Adelante, director. Y tan pronto como ocurrió el hecho, el gobierno dominicano, el presidente Luis Abinader se reunió de inmediato con los mandos militares, con los altos mandos militares, y decretó una operación que abarcó el mar, tierra y agua, sellando la línea fronteriza desde el norte hacia el sur para evitar situaciones peores. Adelante, director, con este video. Como era de esperarse ante un magnicidio, pues Haití fue declarado en estado de sitio y se inició pues los apresamientos de los presuntos sospechosos, y han sido detenidos ya varias personas. Veamos unos de estos apresamientos donde todas las personas apresadas, por eso hablaban de que eran extranjeros, son de tez de piel blanca. Adelante, director. Y ya un último video de esta operación o de esta información noticiosa, la gente se integró como a capturar a estos sicarios, diríamos, y entonces ahí vemos cómo apresaron a un ciudadano sospechoso y lo entregaron a las autoridades. La gente se integró porque se indignaron, los haitianos están indignados. Adelante, director, con este video.
Continuando con las informaciones, tenemos que el presidente Luis Abinader anunció al país la forma gradual que será eliminado el toque de queda. Una de las modalidades que será empleada es que cada provincia que tenga alrededor del 70% o más vacunado con sus 2 dosis, pues será eliminado en esas provincias el toque de queda. Hasta este momento solo la Altagracia tiene una puntuación de alrededor del 60%, que sería de la primera provincia en ser eliminado el toque de queda. Le sigue Espaillá, Puerto Plata, Independencia y Dajabón, pero todas estas están de alrededor de un 50% o menos. Pero me gusta esa idea, esa propuesta del presidente Luis Abinader, porque incentiva a la gente a acudir a vacunarse, porque si usted quiere estar como en la otra provincia, que ya no tienen toque de queda, pues vacúnese. Y de hecho se ha incrementado más a partir del anuncio la asistencia de personas a los centros de vacunación. Lo que hay que decirle a los ciudadanos que se vacunen y punto. Vacúnense, que la vacuna no mata. Otra información es que los diputados de la Fuerza del Pueblo se retiraron esta semana de la sesión en la Cámara Baja en protesta porque según ellos hay un plan para desconocer la sentencia del Superior Administrativo del Tribunal que anula la resolución de la Junta en la que solo reconocía como partido mayoritario al PRM y al PLD. Se incluyó dentro de esos partidos mayoritarios a la Fuerza del Pueblo, el PRD y en fin, y en protesta, porque no se vaya a desconocer eso, los diputados se retiraron. Adelante, director, con este videito que dura un momentito, vean nada más cuando se retiran del hemiciclo. Caracol, Coral, Operación Antipulpo, Medusa, Operación 13, son los nombres que ha dado el Ministerio Público a las operaciones contra la corrupción de los gobiernos de Danilo Medina. Quiero quedarme con la Operación Medusa porque me llamó la atención y entonces me llamó la atención y puse pues a investigar este asunto de por qué Medusa. Y es que las medusas pues son venenosas. Los tentáculos de la medusa están repletos de células urtícolas llamadas noditos en el conducto disponible de una estructura que consiste en una cápsula que contiene la sustancia tóxica. La medusa pues está dentro de los animales más venenosas porque hay diferentes variedades de medusa. Entonces, esto se va viendo como que los nombres a estas operaciones son bien pensados y calculados. De donde uno se pone a pensar, bueno, porque la operación tú sabes que está encabezada por el ex procurador Jean Alain Rodríguez, y entonces Rodríguez Sánchez, por si no lo sabía. Bueno. El apellido de Rodríguez Sánchez. Entonces, mírenlo ahí a Jean al Alain. parecer, Jean Alain inserta mucho veneno. Bueno. ¿No es eso? Cuando viene a ver, ¿verdad? Por eso le pusieron la medusa. Está pasando por un mal momento. Y cuando se le acaben los nombres en el mar, ¿qué le van a poner? Porque son muchas operaciones. Digo, hay muchos animales en el mar. Y me imagino... Calmón, el mar es infinito. Me imagino que habrá un nombre que se llamará el mar, que es el que lo engloba todo. Una operación. ¿Cuándo vendrá esa? Déjelo ahí. Mire, no, que lo engloba todo. De verdad que es una situación, ojalá eso deje de producirse dentro de algunos años, que cuando sale un gobierno del poder tengan que estar persiguiendo a los que ostentaron el poder porque manejaron mal los fondos. Ojalá situaciones como esta no se repitan en la República Dominicana.
Los que somos un poco más atrás, los millennials no conocen eso, ni los Z, pero eso se vivió aquí en otro momento. Tenemos otra información y es que continúan subiendo algunos productos en sus precios, sobre todo los alimentos, mientras otros han ido a la baja y el gobierno toma medidas para que esto no se produzca, pero en algunos casos son insuficientes. El arroz bajó. Uno de los productos de primera necesidad, ¿no? Es que hay una inflación de alrededor de un 12%. Tiene que ver un poco con la pandemia, con el alza del dólar, la poca cantidad de dólar quizá que puede entrar, tiene que ver con los pocos negocios, por la poca inversión, por las pocas exportaciones, pero ciertamente que eso lleva a preocupación. Así es, vemos un silencio también en sectores que debían poder estarse pronunciando y haciendo aporte en estos momentos que lo necesita. Mientras tanto, el sector agropecuario de la Fuerza del Pueblo hizo en esta semana una rueda de prensa donde planteó algunas medidas que se pudieran tomar para enfrentar estas escaladas alcistas que yo le digo una. País. Adelante, director. Nuestro partido, Fuerza del Pueblo, coloca su posición en ocasión del alza constante de los precios de la canasta básica alimentaria. La Secretaría de Desarrollo Rural de la Fuerza del Pueblo denuncia que, de acuerdo a las cifras oficiales del Banco Central, en un periodo de 12 meses, junio 2020 a mayo 2021, se ha producido una inflación acumulada del 12.46% en el renglón de alimentos y bebidas no alcohólicas, lo que representa la mayor espiral inflacionaria de los alimentos experimentada en el país desde la crisis financiera internacional del 2008. De conformidad con los datos oficiales del gobierno dominicano, 20 de los 21 principales productos de la canasta básica alimentaria, según la ponderación del gasto familiar promedio mensual, han incrementado su precio al consumidor desde que inició la pandemia por COVID-19 en el país. El alza promedio en dicho periodo es del 14.9%, según el sondeo de precios que realiza mensualmente Proconsumidor. Hay factores externos e internos que están presionando el alza de los alimentos, disminuyendo el poder adquisitivo de las familias dominicanas y que limitan su capacidad de acceso a los mismos. En principio, se muestran claras evidencias de una inflación de costos motivada por las alzas de las cotizaciones internacionales del petróleo, los granos básicos, los fertilizantes y el servicio de transporte experimentadas en el último año. Sin embargo, también existen factores internos que han afectado la oferta de productos nacionales relacionados con la disminución de la producción por razones de estacionalidad, reducción de las áreas sembradas o especulación comercial. En el informe técnico que estamos presentando hoy, se puede apreciar que la República Dominicana enfrenta una de las mayores tasas de inflación en el segmento de alimentos y bebidas no alcohólicas dentro de la región de América Latina. A pesar de que todos los países concernidos enfrentan en general los mismos factores de presión internacional, como son alza de las materias primas, petróleo, insumos y servicios. Esto permite comprobar la tesis de que no son solo de factura exógena las causas de la inflación alimentaria en curso en el país, como señalara recientemente el ministro de Agricultura durante una actividad celebrada en el Palacio Nacional el 21 de junio del presente año. Es evidente que el gobierno dominicano ha perdido el control de los precios de la canasta básica alimentaria y, por tanto, ante el grave panorama descrito en este informe, se sugiere la necesidad
de que el gobierno adopte medidas inmediatas para mitigar los efectos de la inflación alimentaria en el corto y mediano plazo. En este documento se explica que, aunque en los últimos 25 años la República Dominicana ha disfrutado en general de un proceso de crecimiento económico sostenido con baja inflación, en un ambiente de estabilidad cambiaria, a partir del inicio de la pandemia por COVID-19, las distorsiones laborales y operativas han generado un ambiente propicio para la desestabilización económica. Asimismo, a pesar de contar con una tasa del dólar relativamente estable, desde junio de 2020, los efectos de la inflación alimentaria se agravan por la reducción y la pérdida de ingresos monetarios que ha sufrido parte importante de las familias dominicanas como consecuencia de la reciente eliminación o recorte en medio de la pandemia de los programas de ayuda contingentes en forma de aportes monetarios que mantenía el gobierno central, como son los programas Quédate en Casa, FASE y PATI. Por otra parte, es un contrasentido que en momentos de una inflación alimentaria el gobierno pretenda reducir en 145 millones de pesos el presupuesto del sector agropecuario a través del proyecto de ley que recientemente fue sometido al Senado de la República. En el mediano y largo plazo, planteamos además incrementar la inversión en investigación, transferencia de tecnologías e innovación, la cual alcanza solo el 0.19% del PIB agropecuario. Se requiere, en consecuencia, un aumento significativo en este renglón a los fines de incrementar la productividad y competitividad de los principales rubros del sector agropecuario nacional. La elegancia y el buen vestir tienen un nombre: Lebron Atelier. Trajes, camisas y chacabanas con los tejidos más finos e importados desde Europa. Lebron Atelier, Emilio A. Morel, número 17A, en Sánchez La Fe, edificio Centro Dominicano de Podología. Llámenos 829-970-4270. Lebron Atelier. Somos especialistas en imagen pública. Permítanos asesorarle. Lebron Atelier. Síganos en las principales redes sociales. Porque creemos en el futuro del país y en la solidaridad familiar, vacúnate. Porque juntos venceremos la pandemia, vacúnate. Nosotros lo hicimos, vacúnate. Bien, mis amigos, continuamos con el desarrollo de su programa Frente al Mundo. En nuestra entrevista, en el día de hoy, tenemos al licenciado Nelson Fulcar, profesor, dirigente del Partido Revolucionarios Modernos, subdirector del INEFI, con quien vamos a hablar de todos esos temas: política, gobierno y las cosas que yo sé que de seguro a ustedes les va a interesar. Buenos días, Fulcar. Buenos días, Carmona. Buenos días, Campuzano, y gracias a los amables televidentes que hacen contacto con esta importante plataforma comunicacional de Frente al Mundo. Así es. O sea, que estamos en el globo terráqueo a través de esta importante plataforma. Gracias por la invitación. Como dice la gente, entrando en materia, yo sé que cada gobierno tiene sus luces y sus sombras, y yo sé que a usted se le da difícil hablar de las sombras, pero vamos a hablar de las luces. En estos 10 meses y días que tiene el gobierno de Luis Abinader, ¿cuál es su valoración? No, lo primero es que felicitar al excelentísimo señor presidente de la República, el licenciado Luis Rodolfo Abinader Corona. En estos 10 meses ha demostrado que, primero, tal como lo dijo en campaña, que iba a desentar la justicia en la República Dominicana, y ahí está dando muestra de eso. En un tiempo de pandemia, Luis Abinader se propuso salvar el año escolar
y hemos salvado el año escolar para la salud de la educación en la República Dominicana. Y si hacemos una valoración, yo pienso que hoy nosotros tenemos un presidente de lujo, porque en una situación como encontró Luis Abinader el país, la valoración es bastante alta y se ha hecho acompañar de unos grandes hombres y mujeres que están en el tren gubernamental, que están cumpliendo con su papel. Pienso que uno de las tareas fundamentales de un gobierno es gobernar para que un país pueda avanzar. Luis Abinader ha abierto las fronteras del país, digo la frontera para que todas las instituciones se puedan desarrollar en sus diferentes ámbitos. Por ejemplo, hablar de la justicia, el país votó por un cambio, ese cambio fue para que Luis Abinader, todo aquel que cometiera algún tipo de tropelía al frente de la administración pública, pague por eso. Y yo pienso que Luis no está interfiriendo en ese tipo de cosas y para eso está la justicia y nosotros lo felicitamos. En el otro ámbito sabemos que la República Dominicana no estamos enfrentando una situación fácil porque el problema de la pandemia es un problema que nos afecta a todos, pero vacunar a más de 7 millones en la República Dominicana, eso es una proeza. Y yo pienso que ha sido una gran responsabilidad de nuestro presidente Luis Abinader. Y si le digo es una valoración, si vengo en una escala del 1 al 100 o del 1 al 10, yo pienso que Luis Abinader se merece no una buena valoración, decirle que tenemos un presidente de lujo. Y me siento muy orgulloso, no solamente de haber elegido a él como presidente, sino de trabajar conjuntamente con él en el tren gubernamental. Luis Abinader hoy, en la gran valoración que podemos decirle, del 1 al 10 yo le doy más de un 10 si es posible. Usted hablaba de la educación y a propósito, me juntaba en estos días con un profesor y me decía que la ADP ha desempeñado un papel pésimo en estos momentos. Ni ha estado con las posiciones del gobierno, ni ha estado con las posiciones de los profesores. ¿Eso es así? Mira, independientemente, yo respeto mucho la dirección de la ADP en su condición de presidenta, a nuestra compañera y amiga y colega Xiomara Guante. Pienso que ellos han hecho un papel loable dentro de las funciones que le corresponden. No soy quien para venir a criticar hoy al sindicato, porque yo vengo de ahí, del sindicato, y sería improcedente de parte mía venir a criticar una institución que yo fui también parte de ella. Aunque hoy estoy en el tren gubernamental, ellos están trabajando cónsono por el desarrollo cuantitativo y cualitativo de la educación dominicana, y nosotros que hemos luchado siempre por una educación de calidad, y eso es lo que hoy se está propiciando tanto en la ADP como en el Ministerio de Educación. Felicitar también al maestro, al doctor Roberto Fulcar, porque al frente de la administración pública y de esa cartera tan importante como es el Ministerio de Educación, ha hecho un trabajo demasiado encomendable, un trabajo loable, y por eso lo felicitamos. Fulcar, el gobierno del presidente Abinader, que le ha tocado, yo creo que es el primero en este país, que le ha tocado gobernar con una pandemia, un presidente joven, nuevo, diferente, ha dicho usted también, las expectativas realmente para mantener este romance del presidente como figura del gobierno con la comunidad, ¿cuáles son? ¿Cómo tú lo ves? Mira, es que antes, Luis Abinader ha roto con toda esa estridencia de estos gobiernos populistas, de estos gobernantes populistas. Luis Abinader se preparó para ser presidente y para gobernar un país. Y por eso las cosas han estado saliendo y los resultados que han ido arrojando. Porque Luis Abinader, ya ustedes no lo ven, ustedes lo ven que no parece ni siquiera un presidente, sino un dirigente o una persona llana como cualquiera. Y Luis Abinader se ha hecho también acompañar de esas organizaciones también sociales, porque ustedes ven que también le está dando apertura a que los dirigentes trabajen, miren, que todo el mundo tenga una salud adecuada a los últimos tiempos. Y por eso Luis Abinader hoy no es un romance. ¿Hay gallo loco en el gobierno, en el partido? ¿Tú crees que pueden hacerle mella al gobierno? Porque han ocurrido algunos hechos. Campuzano, en una familia numerosa hay diferentes personas hasta con diferentes comportamientos, y puede ser que aparezcan algunos
no sin antes en mi partido, eso no existe. Eso no existe en mi partido. Todos son personas que tienen un compromiso con el desarrollo de nuestra República Dominicana y también están emulando el gobierno que está haciendo Luis Abinader. Todos somos Luis Abinader y si queremos ser exitosos y si queremos salir del país del atraso, del abandono, del narcotráfico, de la desigualdad social como lo encontramos, tenemos todos que imitar el gobierno de Luis Abinader. Todos tenemos que ser en estos momentos Luis Abinader. Yo quisiera aprovechar para que usted nos hable un poco si es que se ha mejorado esto. Recientemente se produjeron quejas contundentes de dirigentes que se encontraron excluidos por los empleos y esas cosas así. ¿Ya eso se ha mejorado en el gobierno? En la medida que van pasando los tiempos se van resolviendo. Ustedes saben que un partido que viene 16 años en la oposición, como es el partido, venimos desde el PRD, PRM, porque nosotros no podemos decir otra cosa, venimos desde ahí. Y un partido que tiene 16 años en la oposición es normal, el reclamo de los compañeros y de las compañeras, pero en la medida de lo posible ya se le está dando respuesta y además de eso, también hay que ver la sensibilidad de un gobierno como el presidente Luis Abinader, que en medio de una pandemia, una familia, tirarla a la calle, eso eso no es lo más correcto. Y hemos sido prudentes. Todo lo que estamos en una posición dirigencial hemos sido prudentes con esa medida que ha tomado Luis Abinader. En su momento se han ido colocando los compañeros y las compañeras y se sigue trabajando para que todos los compañeros, los PRMistas, tengan la oportunidad de trabajar en el tren gubernamental y ser un gobierno como exitoso como Luis Abinader. ¿Tiene algún tipo de aspiración tú, personal, como dirigente del PRM? Por demás, como nos señalaba fuera de cámara, tu trayectoria ha sido exitosa. ¿A qué aspira? Mira, si tú me preguntaras a qué yo aspiro, ojalá yo tenía la oportunidad, si Dios me da la salud y tener la oportunidad de ser presidente de la República. Pero la circunstancia te dice que en los momentos colocará a los hombres y las mujeres donde sus dirigidos o sus dirigentes entiendan que usted debe representarlo. Yo no me niego a nada. Yo soy un dirigente político y social y comunitario, como profesional estoy preparado para, si en una posición donde me necesite la comunidad o me necesite mi país, yo estoy presto para representarlo. Decirle que yo tengo 30 años trabajando en Santo Domingo Norte, conozco los 408 kilómetros, los 371 barrios, las 115 urbanizaciones que tiene, las 558 juntas de vecinos que tiene mi municipio. Lo conozco palmo a palmo, conozco las necesidades de mi municipio y sé también cómo podemos resolver los problemas de mi municipio Santo Domingo Norte. Sé lo que necesita ahora mismo el deporte, sé lo que necesita y cómo afecta el tránsito y el transporte, que no veo tanto de la alcaldía actual, no veo cómo se vislumbra una salida a lo que tiene que ver con una situación que nos afecta tanto como es el tránsito y el transporte. No le evito ni siquiera una iniciativa para eso. Nosotros proponemos que en los próximos días debe haber un acercamiento tanto con el gobierno central para hacerle una propuesta de que Santo Domingo Norte hay que desahogarlo. Es un municipio que crece de manera desproporcionada. Y yo te voy a decir, campusano, por ejemplo, cuando tú creas un barrio, tú tienes que dotarlo de servicios, de agua potable, de retirarle los desechos sólidos, pero es un municipio que crece de manera desproporcionada. ¿En qué sentido? Por ejemplo, usted construye una casa, usted necesita abastecerse de agua. ¿Y de qué te hace para abastecerse de agua? Casi siempre lo que hacen es que construyen un pozo filtrante, pero también si necesita defecar, ¿qué es lo que hace? Hace un pozo séptico, entonces está contaminando el subsuelo. Y tampoco nosotros no hemos hecho un estudio para buscarle una solución a ese problema, que es una bomba de tiempo que estamos construyendo por debajo del subsuelo, porque lo estamos totalmente contaminando. Pero si nosotros hablamos de la salud medioambiental, tampoco no se tiene un plan para trabajar con lo que se llama la salud medioambiental, pero tampoco con la salud sónica del municipio, de todos los municipios que nos afectan. Y por eso les digo que Santo Domingo Norte, que no tiene una extensión de una universidad, que no hay un anfiteatro, que no tenemos un mercado, que no tenemos un bajo techo ni siquiera para la salud sana del deportes de los deportistas del municipio de Santo Domingo Norte. Y esperamos que nuestro presidente Luis Abinader, que se lo hemos pedido, que vayan a construirnos
o le pedimos que nos construya un polideportivo para la práctica sana de todos los deportes, que es una de las actividades que más une a los pueblos a través del deporte, y se lo hemos pedido a nuestro presidente, que nos ayude a construir, ya que el ayuntamiento no quiere y tampoco lo ha propuesto, y lo digo con toda responsabilidad, porque si cuantificamos un año de gobierno municipal, con el presupuesto que maneja, que son alrededor de 1.200 millones en este año, y yo le pregunto, ¿dónde están las obras que le corresponden a los diferentes sectores? Pero no lo veo. Carlos es muy dinámico ahí en ese municipio y lo quiere mucho. Sí, pero del querer a la realidad y del dinamismo a la realidad es otra cosa. A mí no me venga con dinamismo ni me venga con querer. Con querer no se vive, con querer no se desarrolla un municipio. Si tú buscas el bloque de Sabana Sur, que tiene 34 sectores, esos 34 sectores están totalmente con muchísima necesidad de acera, contenes, badenes, centro comunal, pero también no le vamos a pedir que se le asfalten sus calles, pero tampoco, si no tiene los servicios básicos como acera, contenes y badenes, tampoco el gobierno no se lo puede asfaltar. Nosotros le estamos pidiendo que vaya en auxilio de esos sectores. Si lo buscamos en los otros bloques que tienen 64 sectores, tampoco no se ven las obras del ayuntamiento, la violación al presupuesto municipal participativo a través de la ley 170 y concebido en el artículo 206 de la Constitución, que le da paso a lo que tiene que ver con la participación comunitaria. Eso totalmente ha sido violada. Y nosotros que fuimos director ante el presupuesto municipal participativo en el periodo 2010-2016, Campuzano y los amables televidentes y Carmona, en esa modalidad de 150 municipios, nosotros lo llevamos en esa modalidad del cumplimiento a través del medido por el SISMA, la Cámara de Cuentas, la Contraloría y por FEDOMO, como de 150 municipios, nosotros lo llevamos como al segundo mejor municipio a nivel nacional. Y eso quiere decir, eso no existía. Carmona, que tiene conocimiento de lo que tiene que ver con el presupuesto municipal participativo, es una de las modalidades más decentes, más participativas, más democráticas, más responsiva que tienen los municipios de poder desarrollarse, y tampoco no se ha hecho. Eso no se está haciendo. Nosotros tenemos que ir a una pausa. Voy a dejar tú eres muy dinámico hablando, me gusta cómo desarrolla las ideas. Es que hermano del vocero. Entonces, en ese caso, te voy a preguntar, y me la responde cuando vengamos de la pausa, si tú entiendes que Luis Abinader debe extender el metro de Santo Domingo en la zona de Villamella. Volvemos en un momento. Adelante, director. La elegancia y el buen vestir tienen un nombre: Lebrón Atelier. Trajes, camisas y chacabanas con los tejidos más finos e importados desde Europa. Lebrón Atelier, Emilio A. Morel, número 17A, en Sánchez La Fe, edificio Centro Dominicano de Podología. Llámenos 829-970-4270. Lebrón Atelier. Somos especialistas en imagen pública. Permítanos asesorarle. Lebrón Atelier. Síganos en las principales redes sociales. Porque creemos en el futuro del país y en la solidaridad familiar, vacúnate. Porque juntos venceremos la pandemia, vacúnate. Nosotros lo hicimos. Vacúnate. Seguimos hablando con Nelson Fulcar, dirigente del Partido Revolucionario Moderno y un cacique prácticamente en Santo Domingo Norte. Bueno, no tanto así, ¿verdad? Pero un buen dirigente. Te decía antes de la pausa, ¿tú crees que Luis Abinader debe extender esa obra que le gusta tanto a la gente, de la que se beneficia tanto a la gente en Santo Domingo Norte, como es el metro de Santo Domingo en esa zona? No, yo estoy totalmente de acuerdo. Todo lo que vaya a hacer modernidad y también a agilizar lo que son los grandes problemas que nos afectan, como el tránsito de transporte, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo estoy totalmente de acuerdo que el metro llegue desde, no solamente desde Villamella, que llegue hasta Punta, por ejemplo, y ahí nosotros recorremos todo el sector de
Villamella. ¿De qué kilómetro estamos hablando? Estamos hablando de unos 4 kilómetros más después del centro de Villamella. De la rotonda de Villamella hacia al 18 son alrededor de 4 kilómetros. Estamos totalmente de acuerdo. Pero también que se pueda extender a San Luis, o que se pueda extender a San Cristóbal, o que se pueda extender también a los Alcarrizos. Eso nosotros creemos que es modernidad. Modernidad no es cuando tenemos el país lleno de vehículos, de chatarras, que finalmente aquí por un problema de educación nosotros ni siquiera trabajamos, la municipalidad no trabaja en eso, en un proceso de educación. Y te quiero decir, campusano, y le digo a los amables televidentes, también a Carmona, si yo fuera alcalde, trabajara más en la educación, aquí hasta en la inversión que sea, porque yo digo que yo cambiaría hasta todos los títulos que tengo, que he tenido en la universidad, que he tenido en la universidad, quizá por libros que la gente se haya leído, porque cuando tú tienes un país educado, tú trabajas menos. Y aquí en la municipalidad se trabaja poco en lo que se llama en los procesos de educación. Usted se fija que si una avenida tiene 3 carriles, generalmente hay 2 carriles disponibles porque los otros están ocupados. ¿Y para qué está el Intran? ¿Y para qué está el ayuntamiento? Los ayuntamientos tienen que trabajar en consonancia con el Intran y hacer una planificación de carácter municipal. Pero además de eso, yo aspiro que en su momento los gobiernos puedan ser gobiernos verdaderamente municipales. En los países desarrollados, hasta los arbitrios que se pagan, hasta los impuestos que se le pagan los ayuntamientos, pero tienen que rendir cuentas. Y aquí hay una modalidad de que a la gente no le gusta rendir cuentas. Si, por ejemplo, yo voy a comprar un zapato y voy a adquirir otro, yo le digo a los hijos míos hasta de dónde yo conseguí ese dinero para comprar otro zapato. Fulcar, yo quiero aprovechar, porque a Fulcar hay que hacerle así, es un... yo quiero aprovechar tu presencia aquí para tocar algunos temas que son de interés en el plano político. Por ejemplo, la ley del partido establece que las organizaciones políticas tienen que renovar su dirección a más tardar cada 4 años, a más tardar. Y también si los estatutos lo dicen, como en algunos casos, cada 2 años, pues lo tendrán que hacer. ¿Qué se habla de eso en el caso del PRM, ahora partido de gobierno? ¿De cuándo van a hacer esa renovación de su estructura? Mira, aunque eso tiene que hacerse, no me quiero adelantar a los acontecimientos, porque ahora nosotros estamos concentrados en trabajar por adecentar este país conjuntamente con nuestro presidente Luis Rodolfo Abinader Corona, pero no sin antes decirle que también Paliza como presidente y también Carolina en su condición de secretaria general están trabajando para que los compañeros y las compañeras puedan entrar al tren gubernamental del partido. Pero la renovación del partido, que no debe ser una renovación, puede ser que usted, puede ser que yo tenga 50 años, tenga 70 años, sea un hombre y una mujer renovada, o puede ser un hombre moderno. Que lo que se llama sería una convención, que venga la convención para la renovación de las autoridades del partido. Eso está pactado que debe ser en el año que viene. Todavía no se está hablando de eso en el partido, pero eso vendrá, porque tenemos que tener un partido que vaya consono con las pretensiones del presidente para que sea mucho más fácil gobernar. Y pienso que Luis Abinader lo necesita. Necesitamos un presidente del partido que atienda los compromisos del partido, que tenga una secretaria general que atienda los compromisos de la Secretaría General, como también una secretaria de organización que atienda la organización del partido, y esas deben ser sus atribuciones. Yo estoy de acuerdo que el año que viene nos aboquemos a hacer las grandes transformaciones que necesita el Partido Revolucionario Moderno. En la República Dominicana, en los últimos años hemos venido realizando elecciones tras elecciones y eligiendo nuestras autoridades a través del voto. Ya no hay otra modalidad de accesar a la presidencia en el país. Sin embargo, en cada elecciones pues hay sus denuncias, sus quejas, a veces a nivel de candidaturas medias. O sea que todavía hay que perfeccionar algunas cosas, que lo correcto es que no se den ese tipo de denuncias, de impugnaciones y casos así. ¿Qué ustedes piensan de la Junta Central Electoral ahora? ¿Puede hacer un trabajo, puede hacer unas elecciones sin trauma? Yo pienso que para eso ellos fueron elegidos, para manejar una institución de manera eficiente y transparente, que es lo que necesita el país. Yo pienso que ellos están a la altura de manejar cualquier situación que se le presente dentro no solamente del ámbito político, en cualquier situación que se le presente. Y yo pienso que ya los partidos deben de dejar esa modalidad de que ya eso es historia patria.
ya cualquier persona que pueda aspirar a una posición electiva, si sacó su votación, eso será respetado, totalmente respetado, porque se demostró principalmente aquí cuando la Junta falló, cuando las elecciones de medio término y las elecciones lamentablemente fue un caso amargo para la República Dominicana y nosotros sentimos que retrocedimos y una Junta que iba en una escalada bastante importante. Y nosotros entendemos que las autoridades de ahí están a la altura para hacer el trabajo adecuado y nosotros confiamos en ellos. Hay una pregunta que me pidió un amigo que cuando yo le dije, llevo a Fulcar. De allá de Santo Domingo. Sí, me dijo, pregúntele a Fulcar, porque él debe estar enterado si se está produciendo eso. Que en el gobierno pasado se acostumbraba mucho a nombrar los familiares y los amigos y las esposas en las instituciones, y que según él, por esa razón es que muchos de los PRMistas no han podido entrar al gobierno porque los funcionarios están en esa misma tesitura, amigos y familiares. ¿Es así? Mira, no sé dónde se está produciendo eso, porque si hoy, por ejemplo, Roberto, que es ministro de Educación, Julito, que es vocero del bloque de diputados del Partido Revolucionario Moderno, si Julito hoy no fuera diputado, Julito tendría el derecho de Luis Abinader nombrarlo a través de un decreto, porque tiene un trabajo hecho, ¿verdad? Y es un dirigente del partido que se fajó a su trabajo. En nuestra condición, si nosotros mañana o ahorita tuviéramos un decreto, nadie puede molestarle eso y nadie tampoco puede decir que nepotismo. Primero, soy fundador de mi partido y también hice una campaña a nivel nacional para impulsar la candidatura de Luis Abinader. Y en ese caso, entre nosotros, usted puede buscar hasta en la institución donde yo estoy. Ahí Fulcar solamente da Nelson Fulcar. Ni mis hijos, ni ninguno de mis hijos están nombrados en ningún lado, ni los de Roberto, ni ninguno. No sé en qué familia se está produciendo. Y si se está produciendo, si se ha producido eso en alguna familia, yo pienso que eso es una práctica que se da en su más mínima expresión. Fulcar, hay una pregunta obligada, ya casi nos vamos de la entrevista, que ha sido muy buena. Hay una pregunta obligada, está el caso de Haití y esta situación que se ha dado en Haití. Tú como dirigente político y comunitario, ¿tú crees que eso afecta el gobierno, afecta diríamos, este devenir que ha tenido Luis para con la comunidad y sobre todo esa presencia haitiana en República Dominicana? No, pero desde luego, además de eso, todo lo que pasa en el vecino país y nosotros también, de verdad que nos sentimos y que el país de Haití es uno de nuestros vecinos más cercanos y lo que nos pase a ellos también nos afecta a nosotros. Y tanto en el comercio como también en lo que tiene que ver con los organismos internacionales y en la seguridad ciudadana, eso también nos afecta. La soberanía de la República, en eso, cualquier estallido que pueda suceder en Haití, a nosotros totalmente nos afecta. Y por tal, nosotros estamos totalmente en desacuerdo de lo que pasó en Haití. Lo que le pasó al presidente Jovenel Moïse, que le dije, nosotros le decimos Moisés, pero ellos pronuncian Moïse, Jovenel Moïse. Y yo pienso que fue una noticia que a todos nos tomó por sorpresa, que pensamos que en pleno siglo XXI esas cosas no podían suceder. Pero ahí estamos y nosotros esperamos que Luis Abinader, como presidente constitucional de la República, con los organismos del Estado, ha tomado todas las medidas precautorias, pero también nosotros entendemos que eso nos afecta, directa o indirectamente nos afecta. Ya al retirarme, como eres funcionario del INEFI, Instituto Nacional de Educación Física. Cuéntanos qué están haciendo ahí, los planes, porque la verdad es que esta pandemia, aunque los funcionarios quieran, no lo deja trabajar. Sí, mira, nosotros estamos más abocados a hacer un relanzamiento de lo que se llama la educación física escolar en la República Dominicana. Dado eso, porque eso fue relegado y abandonado a su más mínima expresión. Y tú sabes que la educación física es la parte fundamental para el desarrollo motriz y psicomotriz del niño y la niña a temprana edad. En los países modernos, una de las profesiones más relevantes dentro del currículum de la educación es la clase de la educación física. Y fue una irresponsabilidad de los gobiernos pasados
que con la inversión del 4% en educación se construyeron muchos centros educativos sin ningún tipo de planificación, pero tampoco no te echaron ninguna cancha para la hora clase de educación física, porque las tandas extendidas fueron tandas extendidas totalmente vacías. Y por eso nosotros también tenemos una planificación que se llama un POA, donde estamos haciendo las actividades, pero también en esta nueva etapa estamos haciendo un levantamiento y capacitando a todos los técnicos y los maestros del área de educación física a nivel nacional. Vamos a volver a la esencia de la educación física dominicana, a volver a esos grandes intramuros, a volver a esas grandes gimnasiadas, a volver a esos grandes desfiles. Y fue prácticamente cuando una institución dirigida por gente sin las competencias, y fue un nido más de corrupción que para desarrollar el quehacer de la educación en la educación física a nivel nacional. Gracias. Fue un acto de responsabilidad de parte de las autoridades pasadas. Gracias por estar por acá. Tú sabes que este programa está abierto a tu disposición, siempre para eso no hay ningún inconveniente. Gracias, Campuzano, gracias, Carmona, y en el barrio Campuzano. Así es, decirle a los amigos televidentes que usen su mascarilla, aún usted se haya puesto su vacuna, use su mascarilla, que esta es por ahora una de las protecciones más seguras que vamos a tener hasta que esto se vaya, que algún día se va a ir. Feliz resto del día. Bye bye.